Es triste ver cómo los modernistas, en su afán por querer remodelar la iglesia, por querer, sobre todo, hacer parecer que lo que están haciendo es grandioso y sobre todo que viene de Dios e incluso que nos conviene, delatan hasta el propio Papa. Lo dejan muy mal parado para la foto y sobre todo revelan cosas que yo pienso que ni el Papa quiere que se revelen de él o ni él está de acuerdo. Los que lo están diciendo no son los tradicionales, no son los conservadores, son los mismos modernistas como el cardenal Hollerich. Están diciendo que el Papa Francisco es cómplice de ellos y que están de acuerdo en esas reformas. De hecho, al Papa Francisco lo están acusando ellos mismos de ser el enemigo principal de la sana doctrina. Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, es triste, sobre todo es muy triste lamentarnos y ver cómo es posible que los mismos cardenales, los obispos, los sacerdotes, sobre todo en ese sector modernista, progresista, los más liberales, en su afán por querer ver, por querer hacer creer que la Iglesia Católica debe cambiar, debe ajustarse al mundo, debe dejar sus orígenes, debe dejar su sana doctrina, debe dejar lo católico, lo propiamente católico, termine acusando incluso al mismo Papa. Yo sé perfectamente que lo hacen sin querer queriendo, como dicen. Yo sé que lo hacen incluso sin imaginarlo, pero en este desespero por querer convencer a la Grey, al pueblo de Dios, de que los cambios que ellos nos proponen es la solución para todos nuestros problemas, se llevan de corbata al mismo Papa Francisco. Te muestro el caso del cardenal Hollerich, aquí lo vamos a ver a continuación. Aquí está el cardenal Hollerich que ha salido a decir cosas que revelan mucho de lo que está pasando el día de hoy. Fíjate bien, el controvertido, y aquí empezamos mal, él es el controvertido cardenal Hollerich y obviamente estrecho colaborador del Papa Francisco, ha concedido una extensa entrevista a los medios locales de su comunidad. Fíjate qué palabras están utilizando aquí. Controvertido, uno, dos, pero ese estrecho colaborador del Papa. Si esto viniese de Burke, si esto viniese de un cardenal que no está muy de acuerdo con las reformas del Papa, con las posiciones que a veces adopta el Papa Francisco, tú dijeses, bueno, lo está diciendo una persona, un cardenal, que no está en concordancia con muchas doctrinas de las que el Papa Francisco promulga. Pero en esta ocasión lo está diciendo el cardenal Coleridge, un estrecho colaborador, jesuita también, y un hombre que conoce muy bien al Papa y por eso nos está hablando lo que está diciendo. Fíjate lo que dice a continuación. Le preguntaron por la bendición de las parejas de Sodoma y Gomorra, y el cardenal John Claude Coleridge ha afirmado que él está en la misma línea. Fíjate bien esa parte, que él está en la misma línea con el Papa. Fíjate lo que dice. Nos negaríamos a bendecir a una pareja de Sodoma y Gomorra porque son pecadores. Y bendeciremos a un empresario que va a invertir contra la humanidad. Es hipocresía, dice el cardenal. Número uno, dice que si ellos se niegan a bendecir un empresario, bueno, aquí dice que si él se niega a bendecir una pareja que está en pecado, número uno. Pero si bendice a un empresario que invierte contra la humanidad, es hipocresía. Ese ejemplo nos habla de sobre todo el nivel de inteligencia que tienen estos señores y cómo nos quieren tratar a nosotros. Porque en primer lugar, ¿quién nos manda a que den la bendición a empresarios que están atentando contra la humanidad? Es un punto muy importante. Bueno, ¿y quién te mandó? ¿Quién te manda a ti a que tú des la bendición a empresarios que tú sabes que están invirtiendo en contra de la humanidad? Y número dos, no se bendice, no se le niega la bendición a los de Sodoma porque son pecadores. Se les niega la bendición porque viven en pecado. Es algo muy diferente.
No se niega la bendición a los de Sodoma porque son pecadores. Se les niega porque quieren que se bendiga su pecado. Alguien puede decir, no es cierto. Entonces, ¿por qué no aceptan la bendición que tiene la iglesia en la Eucaristía? Con eso los desmantelas. Pero fíjate lo que dijo antes el cardenal Hollerich. Estoy en la línea del Papa Francisco, línea Sodoma, línea Prolobis, línea 2030, línea Nuevos Orden Mundial, línea masónica. En realidad, el Papa está en esa línea. No, por supuesto que no. Así queremos pensar. Pero ¿por qué él lo dice que está en la línea con el Papa? Es una pregunta muy importante. Y es una revelación que nos deja mucho que hablar. Continúa. El procurador de Luxemburgo y miembro del Consejo de Cardenales que asesoran y aseguran que el Papa se considera un pecador. Y yo también, dice al Papa no le gusta condenar los pecados de los demás sin mirar los pecados propios. Y añade, ¿por qué preocuparse solo por la moralidad que está por debajo del cinturón? Así señala el carnal con otra pregunta. Y vamos a contestarle, mi querido hermano en Cristo. La moralidad que está debajo del cinturón no te lleva al infierno. Si esa moralidad no te lleva al infierno, entonces no te preocupes. Pero si esa moralidad te lleva al infierno, debes de preocuparte. Ahora tenemos a un clero que no cree en lo que hace. Aparte de que son el 80% de Sodoma y Gomorra, tenemos a un clero incluso delincuente, que ni cree en lo que hace. Y lo que están haciendo estos cardenales es decirnos, quitemos la prisión. Claro, claro. Si queremos que el sacerdote se corrija, quitemos los juzgados. O sea, quitemos las leyes, vamos. La ley sigue en pie. No fornicarás. Porque muchos dicen, es el celibato. No, señores, no es el celibato. Es no fornicarás. Y ellos dicen, para que el sacerdote esté feliz, no lo vamos a invitar al cambio. No, quitemos la ley. O sea, el mandamiento de Dios que dice, no fornicarás. ¿Esa es la solución? Y si esa es la solución, ¿de quién? ¿Del demonio o de Cristo? Otra pregunta que el cardenal no se limita a contestar. Y es muy importante que se escuche, porque es un cercano al Papa. Igual, dice aquí, por ejemplo, dice, Hollerich se muestra partidario de la evolución. Evolución o ruptura, es muy importante en esa parte. En este aspecto, además, sostiene que muchos obispos plantean la cuestión del matrimonio de los sacerdotes, porque a algunas personas les resulta difícil estar solteras y vivir el celibato. Darles la opción permitiría tener algunas personas más listas para el sacerdocio. Listas, pero no hombres de fe. ¿Listas en qué sentido? Por último, el cardenal Hollerich no se ve como sucesor del Papa, dice que él está al servicio del Papa, pero no se ve como su sucesor. Hay muchos más calificados, por supuesto que hay muchos más calificados que él para ser elegidos sucesores del Papa Francisco. A ver, él dice, este cardenal dice, nos alerta sobre algo muy importante. Y tú puedes decir que, viendo los programas anteriores, que si no los ha visto, vaya a verlos, por favor, que son muy importantes. Viendo los programas anteriores, viéndolos, se va a dar cuenta de algo. En este sínodo de octubre de este mismo año, puede surgir dos cosas. Porque la bendición a Sodoma y a Gomorra ya está. Muchos no la van a aplicar, muchos sí. Van a tratar de quitar a los obispos que no la apliquen. Pero ya está. Pero lo que va a venir para en octubre es algo muy importante. Y ojalá y no venga, pero puede venir. Uno, que las mujeres suban a los altares. Dos, la fornicación libre para el clero. Eso va a venir. De cajón viene. Pero el punto es, o lo grave de esto es,
Dos cosas. Una, ya no serán los Alter Christus, serán unos pastores protestantes cualquiera, un laico como tú. O sea, el ipsu Christus ya no existe. Para estos hombres, ya no. Por lo tanto, se acabaría la creencia en la iglesia. ¿De qué te sirve una iglesia? Sí, es una secta cualquiera. Y número dos, dejarían de creer en los mandamientos de Dios. Lo que dijo San Pablo, se harían una doctrina a modo. A modo. Lo grave de esto es que crean el problema y ofrecen la solución. Es una táctica muy vieja. Ellos mismos han traído a puro sacerdote inadecuado, que después resulta en escándalos sexuales de habidos y por haber en la Iglesia Católica, y después ofrecen la solución, que es el abolir los mandamientos de Dios. Lo grave de esto es que lo está diciendo un cardenal y amigo del Papa, y muy cercano al Papa. Y esto lleva a otro nivel, porque nos puede estar advirtiendo lo que viene. Pero la pregunta es, ¿ese es el sentir del Papa? ¿O lo están haciendo para que tú, como fiel, te domes, te doblegues ante el Papa? Porque si eso es el sentir del Papa, tendríamos que cuestionar mucho los intereses del Papa. Son totalmente opuestos a lo que Dios dice. Y si no, trasladémonos a la realidad matrimonial. ¿Cuál? ¿Los matrimonios católicos de hoy en día no cometen adulterio? ¿Los matrimonios católicos de hoy en día no hay infidelidad? ¿Los matrimonios de hoy en día católicos resisten al mundo y no hay divorcios? ¿Los matrimonios del día de hoy en la Iglesia Católica son sinceros? ¿Los matrimonios del día de hoy en la Iglesia Católica tienen fe? ¿Los matrimonios del día de hoy en la Iglesia Católica cumplen con lo que Dios les manda? ¿Los matrimonios del día de hoy en la Iglesia Católica son el ejemplo a seguir en el mundo? Si tu respuesta es sí, es que vives no sé en dónde. Si tu respuesta es no, entonces el clero casado solo sería un retroceso más hacia el paganismo. Y obviamente una abolición de la Iglesia Católica. Todas las sectas están corruptas del mundo, mezcladas con el mundo, diluidas entre el mundo. La única que se mantenía alejada del mundo, por arriba del mundo, es la Iglesia Católica, con sus doctrinas inamovibles. Estos señores la quieren sobajar al mundo. Son los lobos, mis hermanos. Son los lobos con piel de oveja. Son los satánicos en la Iglesia Católica. Y usted dice, ¿por qué? Por sus frutos. Son diferentes a lo que Dios nos manda. Son diferentes a lo que Dios nos enseña. Son totalmente opuestos a la sana doctrina. Se enoje quien se enoje. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y lo tenemos que decir así. Esto no es de Dios. Aunque a muchos no les parezca. Pero dejan al Papa muy mal parado y con muchas dudas sobre qué intereses persigue este pontífice.